El coraje es la fuerza al servicio de los sueños. Es la energía que necesitamos para vivir despiertos y para hacer que las cosas que deseamos pasen. Así nos habla Fernando Botella en su último libro, Salta contigo y si eliges ser valiente. Y claro, no podía faltar en nuestro podcast Mundo de Valientes. Él es un experto en formación y desarrollo de ejecutivos y directivos, conferenciante y profesor colaborador de prestigiosas universidades y escuelas de negocio como la Universidad Central de Florida, la Universidad de Harvard, ESADE y CADE, y es CEO de Think and Action. Pero además de todo esto, yo le definiría como un artista 360 grados, porque es un artista de la palabra, es un artista de la puesta en escena de las presentaciones de sus libros y además de todo esto, es un buen amigo, una persona que me ha ayudado mucho en los tiempos más inciertos de mi vida y por eso de este tema de incertidumbre y de muchas cosas más hemos charlado en este podcast lleno de conexión que no te puedes perder. Así que vamos a darle al play. Bienvenidos a Mundo de Valientes, el podcast de Ami Bondía para impulsar tu mentalidad boom y pasar a la acción. Porque desde tu esencia, tenacidad y foco, los sueños se pueden cumplir. Contigo, Ami Bondía. Bienvenido, Fernando, a este podcast Mundo de Valientes. Me hace mucha ilusión tenerte aquí por varias cosas. La primera, porque tienes un libro que se llama Salta contigo y si eliges ser valiente, entonces para este podcast no podías faltar. La segunda, porque sabes que me encanta hablar contigo, porque eres de esas personas que nutren el alma y cuando terminas de hablar dices, he aprendido y como que ha valido la pena y eso no siempre se encuentra, ese tipo de conversaciones tan nutrientes. Y en tercer lugar, porque tú sabes bien que hace un año, más no llega, pero casi, estuve bastante fastidiada y en la punta del iceberg de esa sepsis que tuve, de esa infección que casi me pone al borde del abismo, la punta del iceberg fue precisamente que me quedé sin voz y que no sabía si la iba a recuperar. Y yo recuerdo todos los mensajes, los audios que me mandabas, que eran motivación en vena y me decías, vas a volver a recuperar la voz y vas a volver más fuerte que nunca. Y por eso este podcast contigo es para celebrar que todo lo que me ayudaste en esos momentos y que aquí estamos. Fernando, bienvenido a Mundo de Valientes. Bueno, muchas gracias, Ami, muchas gracias. La verdad es que es un regalo estar en tu podcast. Ya porque hablamos del mundo de valientes, con esas dos palabras que me importan mucho, el mundo y los valientes, y juntas, ¿no? Luego porque vamos a hablar un poquito seguramente de ese concepto que está detrás de la valentía, que yo le llamo saltar, y que se ha convertido en un libro que tú acabas de presentar, pero que para mí y para ti también significa mucho más. Bueno, en ese libro además tú estás como invitada, o sea que la verdad es que estoy muy contento de que estés ahí, obviamente muy agradecido. Y bueno, ya te digo, es un regalo estar en un podcast de este tipo, así que lo que necesites. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Es verdad que tú tienes o tratas muchísimos temas, aparte tienes muchos libros, hablas del poder de la ilusión, la creatividad, el poder de la mente, gestión del tiempo, bueno, temas aparte muy a la orden del día. Pero a mí me gustaría focalizarnos en uno que creo que en los tiempos que corren a todos nos interesa, que es disfrutar del aquí y el ahora y gestionar la incertidumbre. Tú tienes unas palabras que aparte las tratas en tu libro y me han encantado, que es el presentifilia e incertifobia. ¿De qué va esto? Sí, bueno, es una forma, realmente estas dos palabras, estas dos etiquetas, es una forma de ponerle un nombre de fantasía. Un poco para que la gente pues se enganche más a la idea, ¿no? Pues como tú hablas del mundo y de las personas boom, ¿no? De las ideas boom, ¿no? La mentalidad boom, ¿no? Que a mí también me gusta mucho, o a mí me gusta utilizar el go, ¿no? Este de vamos adelante, ¿no? Que es un poco todo lo mismo, ¿no? Pero al final estas palabras lo que nos ayudan realmente es a poner, bueno, una especie de relación con un concepto. Yo creo que lo fundamental es ponernos en relación con una especie de concepto o idea que hay detrás, ¿no? Incertifobia, empezaré por esta primero. En el fondo lo que viene a decir es que el ser humano tiene fobia a la incertidumbre. Esta es la definición, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero si es absolutamente asumible que la incertidumbre es lo más natural que le pasa al ser humano,
en lugar de ser una fobia, debería de ser un aspecto de agradecimiento. Esto voy a intentar explicarlo. Parece una contrariedad que la incertidumbre uno tenga que estar agradecido y parece, sin embargo, algo más normal que tengamos un miedo a la incertidumbre, ¿no? O un cierto respeto o querer huir de ella, ¿no? Pero la realidad es que esa fobia es una fobia que está basada en un mito mental, pero no en una realidad vital. Esto es importante entenderlo, claro. Lo que es un mito que hemos aprendido, del que hemos sido educados, que viene de toda la vida con nosotros como una especie de carga genética, aunque realmente es fenotípica, es decir, es por educación, pero la realidad que hay detrás es que es lo más natural del mundo. Nadie sabe esta noche cuándo se va a dormir, si mañana se va a levantar, ¿no? Nadie sabe cuándo va a Canarias a dar una conferencia, si cuando vuelve lo que se va a encontrar en su vida, ¿no? Ni cómo vuelve, ¿verdad? A mí, o todas las cosas que tú has vivido en ese año, ¿no? O sea, ¿qué te voy a contar a ti de esto, no? La gente que te sigue lo sabe muy bien, ¿no? Nadie sabe que un día se despierta en un quirófano, en una UCI o en un... Todo cambia en un segundo en la vida, pero esa es la definición de vida, que todo está para que cambie en un segundo. Nadie sabe cuándo se sube en un avión si va a bajar, ¿no? Y es así, pero por eso no dejar de subirte, ¿no? Todo es absolutamente natural cuando la incertidumbre se normaliza. Nos han enseñado desde pequeñitos, por eso digo que vienen por el mundo de la educación, nos han enseñado a perseguir la seguridad, a creer que tenemos las cosas bajo control, a pensar que detrás de nuestra vida lo que tenemos que hacer es buscar los entornos menos complejos, porque donde hay menos complejidad seguramente hay más comodidad, y como hay más comodidad estoy en un entorno de mayor certidumbre, ¿no? Es legítimo, pero no es real. Es legítimo, pero no es real. La vida, por definición, es incierta. Immanuel Kant decía una cosa fantástica, decía, los seres humanos somos inteligentes en la medida que tenemos más capacidad de gestionar la incertidumbre. Bueno. Y yo creo mucho en eso. La inteligencia humana quizás tenga que ver más con eso, con la capacidad de gestionar la incertidumbre, que es lo natural. Es con lo que nos levantamos cada día y con lo que nos vamos a dormir cada día. Por lo tanto, incertifobia es un término que no te puedo decir que inventé porque no es verdad, que mezclé, ¿no? Que creé en términos de idea como etiqueta para hablar de esto, de la capacidad. Y absolutamente, porque somos capaces de ello, si no, no podríamos vivir, nos volveríamos locos, estaríamos todos en estado de depresión, etcétera, pero la capacidad que tiene el cerebro humano para responder de forma natural a la incertidumbre. Por lo tanto, biológicamente estamos preparados para ello. Lo que hay que hacer es entrenar nuestra mente para poder hacerlo. Muy bien, Fernando, pues es que yo creo que, aparte tú has estudiado biología, ¿no? Sí, es una cosa, vamos, es que tú el tema del funcionamiento del cuerpo humano lo entiendes a la perfección, aparte que eres un apasionado en general de la mente y de todo lo que tenga que ver con la vida. De hecho, tu libro arranca también un poco con esa pasión que tú sientes, ¿no? Por todo esto. Pero bien, ya sabemos que debemos de aceptar que vivimos en incertidumbre, porque no aceptarlo es sufrir. Y eso sí que lo elegimos, ¿no? Los acontecimientos nos eligen, pero sí la manera en las que los experimentamos y por tanto el sufrimiento, elegimos sí o no. Entonces, cuéntanos, ¿qué claves nos podrías dar para poder manejarnos en este mundo que un día te viene una pandemia, otro día una guerra, otro día una enfermedad, un accidente? ¿Qué hacemos para ser felices con este mundo tan cambiante? Bueno, una de las cosas fundamentales es entenderse uno bien con las emociones. Porque al final, cuando estamos en ese entorno que tú llamabas ahora de sufrimiento, en realidad lo que hay detrás es un cóctel de emociones mezcladas que a veces intentamos evitarlas, huir de ellas, pero no es posible. No es posible. A mí, no te pondría como ejemplo, pero como has estado hace poco tiempo en un hospital, ingresada, muy malita, pero cualquiera nos puede pasar. Entonces en esta conversación lo utilizo, pero sin ningún otro interés. Pero la realidad es que cuando uno está ahí, pues no todos los días puede estar alegre y hay que saber llevarse con la tristeza, con el sentido de pérdida, porque la tristeza lo que indica es un sentimiento detrás que es la pérdida de la vida, la pérdida de no poder ver a mis hijos más, la pérdida de todo lo que puede venirme, ¿no? Entonces, la primera idea que os quiero dejar es: entiéndete bien con las emociones y dale el valor a todas que tienen, que todas es el mismo. Lo importante es el equilibrio emocional. Esa relación fundamental entre lo que significa sentirme de una determinada manera y trabajarme yo para intentar sentirme de otra. Es decir, la emoción que yo intento producir en mí para positivizar mi mente, ¿no? Y para no elegir el sufrimiento como momento de vida, al mismo tiempo que saber que estar triste es absolutamente necesario. No huir de las emociones, porque te hacen estar peor. Entonces, esa es una de las primeras cosas que recomiendo. La segunda, que es igual de importante,
es que hay que saber también entender las emociones de los demás. Claro, es que la empatía emocional, de los 3 tipos de empatía que existen, es quizás la más importante, porque es la que nos hace permitir mantener una serie de relaciones entre nosotros que al final es las que nos salvan, porque en situaciones complejas la relación que tenemos con los demás es la que nos hace que nos sostengamos. Los que estamos pasando una situación muy mala. Tú hace poco me decías al principio de este podcast, oye, qué bien aquellos mensajes que me mandaste, etcétera. En realidad yo te puedo asegurar que me caía alguna lágrima cuando te estaba dejando el mensaje, porque para mí era una relación empática, emocionalmente positiva, en el sentido de intentar estar contigo de verdad, o sea, entender las emociones de los otros. Y lo recibí. Estar mejor a nosotros, gracias. También nos hacen estar mejor a nosotros. Esto también es muy importante. Y luego hay una capacidad que tiene la mente humana, ya entrando un poco más en biología, que yo creo que es la que tenemos que aprender a manejar bien, que es que nosotros somos capaces de elegir nuestros pensamientos. Y esto es fundamental. Nosotros podemos elegir unos pensamientos u otros. Hay mucha gente que dice somos lo que pensamos. Yo también lo dije en un momento de mi vida, pero no es verdad. Lo que somos es lo que elegimos pensar. Por lo tanto, es tan importante el diálogo interior, es decir, el qué nos decimos, cómo nos lo decimos, cómo lo contamos, cómo nos tratamos a nosotros. Es tan importante que cuando uno se enfrenta a problemas importantes, la guerra, la inflación, el COVID, el no poder tener trabajo ahora por cualquier motivo, bla, 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 lo que sea, un problema de salud, a ver cómo te hablas, a ver lo que te dices, a ver qué lenguaje es el que utilizas contigo mismo. Y luego hay una cuarta idea que a mí me parece también igual de importante, y esta es más de la psicología que de la biología, pero que creo que tiene una relevancia absoluta, y es huir de la generalización, de la maximización y de la minimización, huir de todo aquello que tenga que ver con hacer las cosas más grandes de lo que realmente son. Todo lo contrario, trabajar la relativización. Esto es fundamental. Cuando alguien aprende realmente a relativizar las cosas no son tan graves, aunque lo estén siendo. Y relativizar no es fácil, pero se entrena. Versus magnificar, minimizar, es que siempre, es que nunca, es que jamás, es que siempre me toca a mí, es que, ¿sabes? Todo lo que tiene que ver con magnificar, generalizar, eso te va a llevar normalmente a prever un futuro negativo, lo cual te va a hacer que todavía veas todo mucho más incierto. Bueno, la verdad es que conforme me ibas diciendo todo, yo me lo iba apuntando porque realmente los momentos, al menos, claro, yo, tú sabes que aprendo mucho cuando hablo contigo y claro, inevitablemente me he ido a mi experiencia más reciente, ¿no? De esta enfermedad. Y hay una cosa que, bueno, todo lo que me estabas diciendo, digo, cuánta razón. Por ejemplo, lo de no, o sea, no anticiparte, no pensar en más allá, porque yo estuve muy en el aquí y el ahora, poner el foco en las pequeñas metitas. Si yo pensaba, obviamente, en cómo estaba, parecía imposible volver a estar un día como estuve, ¿no? Porque aparte, como has dicho, pues fue de la noche a la mañana. Entonces, ese pequeño éxito, valorarlo, ¿no? Y el diálogo interno que has comentado tú. A mí me acuerdo que mi madre me decía, ¿quieres que te haga una foto? Pues mi madre siempre me veía súper guapa. Estás fantástica, te voy a hacer tienes muy buen color. Ella siempre me decía que tenía muy buen color y estaba, imagínate cómo estaba. Y yo le decía, no, o sea, no, porque quiero tener en mi cabeza mi imagen sana. Si me veo enferma, voy a tener un autoconcepto y un autodiálogo de enferma, de mira cómo estoy. No, y yo era todo el rato, es más, me dediqué a ver fotos de, como estaba a punto de sacar un libro que al final se paró, que ya saldrá, me había hecho unas fotos muy chulas para el libro, pues veía esas fotos donde estaba mi mejor versión, por así decirlo, esa soy yo. Y como eso, lo que hablábamos, ¿no? Y decir... pequeñas metitas para gestionar esas emociones que por dentro tienes, que por supuesto dabas rienda suelta a la tristeza, pero no me recreaba, porque fíjate, claro, está mucho en modo supervivencia, y cuando estás en supervivencia no te recreas en lo que no es, pues que no te aporta, ¿no? Entonces, quizás la tristeza me vino más con la voz, cuando ya había sobrevivido. Pues entonces te viene esa tristeza de decir, ostras, podré volver a hacer lo que a mí me gusta y tal y cual. Pero, una vez más, algo que has dicho y que me ha encantado, que es lo de relativizar. Qué bien me venía el pensar, a ver, estoy viva, ¿sabes? Estoy viva y poco a poco estoy recuperando mis funciones. He empezado a andar por mí misma, a comer por mí misma y, sobre todo, a respirar. Porque al principio iba con un ventilador, ¿no? De esto es una máquina. Entonces, claro, y si partes de ahí, dices, ostras, relativizas todo. Dices, pues, ojalá no me quede muda, ¿no? Pero claro, qué importante. Realmente, es que todo lo que me has dicho
pues me lo hago mío porque creo que ha sido esencial todas esas claves que has dicho. Tiene un principio básico, muy hinduista, pero muy explicado por la ciencia también, y que una experiencia como la tuya es la demostración viva de lo que te voy a decir, y es que un mal principio puede tener un buen final. Y tú estás teniendo un buen final, Sí. aunque ya pertenece al pasado. Tienes Sí, una voz es verdad. preciosa, maravillosa, superpotente, tienes un montón de trabajo, te queremos mucho todos tus amigos, estás en donde tú quieres estar, has pasado una experiencia que seguro que va a traer cosas muy positivas para tu vida, aunque obviamente hubiéramos deseado no tenerla, pero te va a traer cosas muy bonitas en tu vida. Y bueno, ahí tienes tus cosas. Es decir, un mal principio no siempre tiene un mal final. La mayor parte de las veces tiene un buen final. Y la pena es que a veces un mal principio donde empieza a tener un mal final es en la mente, pero no en el final real. Y eso es lo que te hace muchas veces que la incertidumbre se haga más grande y que lo pases peor. Bueno, fíjate, me has dicho algo que ahora me he acordado y como sé que aparte tú eres amigo de, Tony, Rafa, Nadal, o sea, de toda la familia Nadal, te voy a contar una cosa que me pasó en la UCI. Fíjate que yo no soy no sigo en general el tenis ni nada, pero antes de que me pasara esta historia, pues Ricky, mi marido, me dijo, ven, era el partido de Australia que jugaba Rafa Nadal, ven a ver el final porque está siendo increíble, él estaba fatal, acaba de pasar el COVID, estaba lesionado por todas partes, era el más mayor de la historia, o no sé qué que había llegado. Bueno, me quedé viéndolo y, o sea, pero se me caían las lágrimas porque obviamente ganó y me acuerdo que estábamos sin comer y le digo a Ricky, no voy a ir a comer porque tengo que ver esto y la tertulia que después hubo y había un tertuliano que dijo, Rafa Nadal no es el mejor tenista técnicamente de la historia, pero sí es el más fuerte mentalmente. Y cuando estaba en la UCI, fíjate cómo es la cabeza, que tengo que decir que yo no sabía, cuando yo me desperté ahí, yo no sabía ni dónde estaba, porque yo había entrado por un dolor de garganta y me encontré entubada y tal, yo pensaba que me habían atrapado en un centro de experimentación, o sea, fue una historia tremenda, pero en mi cabeza giraba como un bucle, como si fuera un mantra, yo como Rafa Nadal. La mente es lo más poderoso. Yo como Rafa Nadal, tanto fue así, que ¿sabes lo que hice? Concentré toda la fuerza, imagínate qué fuerza podía tener estando con esa situación, pues que me quería escapar de allí y me arranqué las vías e intenté escaparme. Claro, me las arranqué, pero no pude ya salir corriendo, eso era una fantasía total. Pero Rafa Nadal se coló en mi mente para darme esa fuerza de el poder de la mente, ¿no? Fíjate qué cosas, ¿no? Es fantástico lo que cuentas, porque al final que se quedara esa imagen, esa frase, ese momento tuyo mental, seguro que de una forma u otra era lo que tú buscabas, la fuerza para salir de ahí. Y la representación de arrancarte todas las vías, que por cierto, es un porcentaje altísimo, no sé si lo sabes, de la gente que está en la UCI que hace eso, se arranca las vías, es un porcentaje altísimo. Me he enterado después. Sí, sí. Es una forma de escapar de donde uno se siente atrapado, ¿no? Entonces, tanto la mente como tú misma físicamente estabas escapando de algo que necesitabas escapar. Algo tan normal, por otra parte. Sí. Hace un año ahora. Sí, total, pero qué bonito. Aparte, tengo que decirte que una de las cosas que has el comentario que has dicho antes, que me decías, todo lo que empieza mal puede tener un muy buen final. Me acuerdo que esa era una de las cosas que me decías en esos audios cuando yo no tenía voz. Y cuando te lo dice alguien que también se dedica a comunicar, a hablar, ostras, te da una fuerza triple, ¿no? Porque al final tú sabías lo que podía significar, ¿no? Estar sin voz, pues empatizabas también de esa manera. Y entonces que alguien te lo diga, alguien que también se dedica a lo mismo que tú, pues bueno, para mí fue mucha fuerza y bueno, en fin. De hecho, teníamos proyectos juntos muy adelante, Sí. marcados en junio, julio y tal. Y yo le decía a mi compañera Estela y también a ti cuando ya empezamos a hablar, no los quitamos porque a mí estará ahí, está preparada para llegar. Estaba convencido de ello. Eso tiene mucho que ver con la otra palabra del capítulo que has dicho, que es la presentifilia, porque en el fondo es entender bien el presente. O sea, entender bien el presente es estar preparado para afrontar el futuro. Mucha gente piensa que solamente hay que vivir en presente, etcétera, y se dice mucho, ¿no? Vivir el presente, el aquí y el ahora, etcétera. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Vivir el presente, el aquí y ahora, te lleva a un entorno de mayor felicidad, de mayor reconocimiento contigo mismo. Me encanta el mundo de la meditación, lo practico. Es decir, son cosas que me gustan. Pero es verdad que el presente tiene un componente importante de preparación de lo que va a ocurrir, ¿eh? Lo otro es de necios, ¿no? El no entender que hay algo que va a venir mañana
y que yo en este presente ya estoy cambiando para saber manejar el presente, poner en la agenda del presente lo que está por llegar, eso también es importante. Y eso es la presentifilia. La filia en ciencias significa apreciación o atención a algo, es decir, algo que te gusta, eso es una filia, versus la fobia, ¿no? Y no huyes, sino todo lo contrario, y es únete al presente. Eso es lo que venía a decir la presentifilia. Qué bueno, me encanta. La verdad es que es muy, no sé, como muy gráfico, muy entendible, ¿no? Con esas dos palabras. Y ya que estábamos hablando de esos mensajes que recibes, qué tal, porque qué importante es rodearte de personas que crean en ti, ¿no? Sobre todo para esos momentos difíciles. Mira, yo soy un convencido de dos cosas que son la misma, pero te la voy a decir de dos formas, porque luego específicamente sí se pueden diferenciar. Yo creo que la calidad de vida de una persona, en general, la calidad de vida real, obviamente es muy importante la salud, etcétera, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Pero la calidad de vida real de una persona tiene que ver con la calidad de sus relaciones. Y la segunda es que la calidad de vida de una persona, la frase es la misma estructurada, tiene que ver con la calidad de tus conversaciones. Pero las dos cosas son lo mismo, porque las relaciones están basadas en conversaciones. Conversaciones no quiere decir solo lingüísticas, quiere decir conversaciones de todo tipo. Quiere decir conversaciones en todos los planos de la relación. Pero la calidad de vida de una persona está basada absolutamente en las relaciones que tenemos con los demás. Depende de las relaciones que tengamos, así va a ser la vida de una forma u otra. Es verdad que no podemos elegir todas, es decir, yo no he elegido a mis padres o no he elegido ciertas cosas en mi vida, pero da igual, el cómo lleves esas relaciones elegidas o no, te cambia la vida. Es verdad. Pues mira, hablando de relaciones, tenemos a una persona que te conoce, que es seguidora tuya y te quiere lanzar una pregunta, ¿de acuerdo? Y siempre tenemos uno de los oyentes nos lanza una pregunta para el invitado. En este caso, ella se llama Anna Arnaiz, es coach, estuvo en la presentación de tu libro en Madrid y su pregunta es... Hola, muy buenas. Soy Anna Arnaiz, de Alegría de Vivir. Soy miembro de la comunidad Mundo de Valientes y mi pregunta para Fernando, al que placer de conocer en la presentación de su libro Atrévete a saltar, es ¿qué fue lo que te hizo atreverte a saltar, a hacer ese cambio tan grande en tu profesión? Muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos. Bueno, fueron realmente tres cosas. La que más pesa, que es la que primero que me gusta contar, es que yo me lo pasaba mejor los fines de semana, durante 20 años antes de dar el salto, o sea que se dice muy pronto, me lo pasaba mejor los fines de semana dando clases y acompañando a directivos y ejecutivos, ¿no? Que es lo que hago ahora, en las escuelas de negocio, que en mi despacho como gestor de una farmacéutica, ¿no? Como dirigiendo una compañía farmacéutica. Entonces llega un momento en que uno se plantea, ya con 45 años entonces, ¿qué hago aquí cuando hay algo que me gusta más? ¿No? Ese es un proceso de mundo de valientes, a mí, porque eso sí que es valentía, ¿no? Porque una cosa es que estés en el paro, no tengas nada que hacer, etcétera, y pruebes y te busques la vida y te autoemplees y todas esas cosas, y otra es montar tu chiringuito y ser atrevido, ¿no? Dar ese salto a ver dónde uno cae, ¿no? Es verdad que mis expectativas no eran muy altas y luego se cumplieron con creces, porque el primer cliente que me contrató fue la Bayer para hacer un proyecto en el EU5, en los 5 países de Europa más importantes, y el segundo fue Repsol, es decir, que estoy hablando de cosas gordas desde el primer momento. ¡Qué maravilla! Sí, en eso tuve bastante suerte y me salieron bien y todo fue bien, ¿no? Pero ese fue uno de los motivos. El segundo motivo es porque yo siempre había tenido una vena de emprendedor. Ya la utilizaba dentro de la compañía farmacéutica, intraemprendedor, etcétera, pero yo tenía una vena de emprender, de emprender y también de ser empresario, que lo meto en el mismo paquete, ¿eh? De emprender, de ser empresario, de tener mi propio proyecto vital profesional. Mira las dos palabras, vital profesional. Y eso me movió a irme al campo, al sector, en vez de poner una mercería, que a mí no me hubiera dicho nada, a otra gente sí, pues monté una empresa de lo que a mí me gustaba, ¿no? Que era acompañar a ejecutivos, a directivos, el mundo de la formación, de la estrategia, de la consultoría, todo esto a lo que nos dedicamos en Think and Action, que tú sabes muy bien. Sí. Y la tercera idea, no van pesando de más a menos, la primera pesa mucho, ¿no? Porque era mi vocación. Vocación es moverse con el corazón, eso significa vocación. Entonces,
era el corazón lo que me movía, ¿no? Esa vocación. Por eso digo que pesa más, las otras dos pesan igual, ¿no? La tercera era tener esa capacidad de investigar. Yo siempre he sido muy de mente científica, de investigar cosas nuevas, de aprender cosas nuevas, de no quedarme respondiendo lo que sabía, de no dedicarme solamente a gestionar y a ser un manager en un negocio, sino a investigar qué había detrás de todo esto, lo nuevo, nuevos cursos, nuevas formas de hacer las cosas, escribir, empezar a escribir mis primeros libros, la mente inquieta. O sea, la tercera era ser un tío con una mente inquieta, que le gusta investigar, todo el día estudiando contenidos, todo el día aprendiendo cosas nuevas, ¿no? En eso sigo. O sea, esa mente de aprendiz continuo que tanto defiendo, yo la verdad es que siempre ha vivido conmigo, ¿no? Siempre he sido muy estudioso, sigo estudiando cada día. O sea, si te enseñara aquí lo que tengo, pues es que no me importa hacerlo, porque pues aquí lo que tengo es mis gafas de leer, un montón de libros, un montón de libretas y mis posits junto a mí. Estoy pues todos los días estudiando, ¿no? Y continuamente estudiando. Estas 3 cosas fueron. Así que ahí le podemos contestar Le vamos a dar, yo creo que una respuesta muy completa. Y me viene otra pregunta. Fíjate, iba a terminar ya con la última, pero creo que esto es importante porque muchas veces los que hablamos, ¿no? De atrévete, de pasa a la acción. Sí. Y cuando contamos estos ejemplos, tú has dicho una cosa que creo que es importante remarcar. Diste el salto a montar tu empresa cuando llevabas 20 años haciendo lo que te gustaba los fines de semana. Y dices, bueno, tuve suerte, ¿no? Entre comillas, de que me contrataron ¿has dicho Repsol? Bayer y después Repsol. Bueno, marcas súper potentes. Claro, pero es que llevabas 20 años haciendo esa tal. Entonces, tú me has comentado esto y Juanma Romero, presentador de Emprende, una frase que dice, cuando los emprendedores dicen, no, porque quiero emprender y mi proyecto. Sí, o sea, está muy bien tirarte a la piscina, pero mira primero que hay agua. ¿Qué le dirías a un emprendedor? Porque creo que a veces, y yo soy la primera que digo, pasa a la acción, pero bueno, ¿cómo hay que pasar a la acción? Sí, bueno, yo en esto soy un poco, ¿cómo te diría? Poco talibán, ¿no? Poco talibán en esto, ¿no? O sea, yo creo que hay un modo de emprender que es un emprendimiento con ciertas... Ningún emprendimiento es con seguridad, ¿eh? Ningún emprendimiento detrás tiene seguridad, lo que tiene es incertidumbre, que es lo que hablábamos al principio, ¿vale? Pero pasar a emprender con unas ciertas... Es como saltar en un trapecio y tener una red abajo, ¿no? Con unas ciertas redes, ¿no? Que es un poco lo que hice yo. Yo llevaba muchos años en la industria farmacéutica. Recuerdo en esos días una conversación con Alex Rovira, que ya nos conocíamos y trabajábamos juntos, y Alex me decía, oye, Fernando, pero ¿tú cuánto necesitas para vivir cada mes? ¿Tú crees que no lo vas a conseguir? Pues tú tírate a la piscina, tío. De alguna forma estaba diciendo lo que dice Juan Mano. Pues agua tienes, tío. O sea, que tienes redes, no tengas problemas. Yo fui de ese tipo de emprendedores. Y es el tipo de emprendedor que recomiendo. Mira, lo de los 26 años que estuve en la industria farmacéutica y 20 dando clases en las escuelas de negocios, fundamentalmente lo que me permitieron es saber cómo hacer las cosas. Es verdad que me permitieron dar el salto, pero el saber cómo hacer las cosas cuando di el salto. Y por eso recomiendo este tipo de emprendeduría, el que detrás se genera talento o hay talento para poder llevarlo a cabo, ¿no? Pero no estoy en contra del otro modelo de emprendedor, ese emprendedor más... un poco, que podríamos decir, más arriesgado, que con poco conocimiento se tira a la piscina, que tiene una genialidad e intenta convertir la genialidad en un hecho, que es valiente para tomar decisiones y se da 20.000 leches y en la 21.000 es en la que es capaz realmente de encontrar su lugar. No soy talibán, entiendo que hay diferentes opciones para toda la gente que tenga una mente emprendedora. Yo creo que la gente que nos dedicamos al mundo de valientes, utilizando tu término, que es muy tuyo, ¿no? A mí, tenemos que ser capaces de comprender todas esas mentes, no quedarnos parcializados con un tipo u otro tipo de emprendedor. Es verdad que el emprendedor del que yo fui tenía detrás mucho esfuerzo, detrás mucho conocimiento, o cierto conocimiento y talento para hacer las cosas, por eso me fue bien o mejor ya desde el principio. Quizás fue por eso, también hubo seguramente un grado importante de suerte y que es explicable esa suerte, que me la había currado, pero suerte. Sí, por eso. Bayer me contrata por un curso que yo me había traído de Estados Unidos, de un profesor que tenía, de Jim Collins, es decir, ahí detrás siempre hay cosas que lo provocan. Pero la realidad es que cualquier tipo de emprendedor tiene mi aplauso, ¿sabes? Tiene mi aplauso y mi reconocimiento. Hombre, por supuesto, yo creo que ya vamos a ir cerrando este tema del emprendimiento, pero sí que es cierto que hay que asumir, ¿no? Y estamos hablando que la incertidumbre, que era el tema que al final nos tenía, un emprendedor va a convivir con él. Entonces, los grados de incertidumbre es como la balanza. Cuantas más des una balanza, la incertidumbre siempre está, pero si tú en el otro lado le pones experiencia, le pones contactos, le pones ahorros, pues seguramente estará mucho más equilibrado que si no, oye, que a lo mejor te lanzas sin contacto, sin dinero y tal, te sale. Pero que bueno, que hay que asumir que la incertidumbre habrá que gestionarla, ¿no? Y aprender a manejarla.
Totalmente. En el caso de la balanza, que es una metáfora fantástica para explicarlo, yo creo que hay un elemento que está en el centro de la balanza, ¿no? Y que creo que esto pega mucho con lo que tú cuentas y con lo que significa Mundo de Valientes, ¿no? En esa metáfora misma, ¿no? Y es que en un lado de la balanza está la incertidumbre y los riesgos y los fracasos, etcétera. En otro lado está lo que tú pones, que es tu esfuerzo, tu conocimiento. Y en el centro está la valentía. Porque la valentía es la que hace que falte como tal, el equilibrio siempre intente estar absolutamente sostenido en el tiempo, que esa es la clave fundamentalmente. ¡Qué maravilla! Oye, me has puesto aquí un broche de oro que solo, ya me lo has dicho, pero no sé si hay una pregunta con la que siempre termino, que es ¿qué es para ti ser valiente? Aparte de ser ese punto de equilibrio en esa balanza tan maravillosa que hemos creado, pero ¿cómo definirías qué es ser para ti ser valiente? Mira, te voy a decir una definición, como me imagino que la habrás preguntado muchas veces y tú también has dado muchas de ellas, te voy a decir una definición que tiene más que ver con lo que no es ser valiente. A ver, no es lo contrario, es decir, ser valiente no es lo contrario de ser cobarde. Esto es importante tenerlo en cuenta. Igual que no es lo contrario de ser un kamikaze, es decir, de ser un estúpido, como decíamos antes, que se tira a la piscina sin agua, ¿no? No. Ser valiente es entender que con dificultades, muchas, y encontrando el modo de superar esos obstáculos y esas dificultades, uno se atreve a hacer cosas que necesita en un momento determinado por cualquier motivo. Unas veces es por temas profesionales, otras veces vitales, etcétera, llevar a cabo. Pero que en lugar de pararse, las hace. Es cambiar el parar por el moverte. Un valiente es una persona que se pone en movimiento. Think and action, ¿no? Think and action. Think and action. Hay un elemento más que yo metería ahora, ¿no? Yo antes, cuando creé el título de la empresa, ¿no? La marca, le llamé Think and Action por el principio de la doble creación, de pensar y hacer. Y ahora, después de todos los aprendizajes y todo lo que he estudiado, le añadiría uno más, que es el de mirar, el de contemplar, ¿no? Que ahora que leo mucha gente como Pablo Dors y bueno, como toda esta gente, ¿no? Y que me están convenciendo realmente de la importancia que tiene la mirada, la capacidad de contemplar y de decidir antes, según qué contemplación hayas hecho, qué mirada desde el interior de uno mismo también, antes de ponerte solo a pensar y a hacer. El mundo se está moviendo solo por pensar y por hacer y necesita una transformación desde dentro a fuera, y eso tiene mucho que ver con la contemplación. Eso lo añadiría ahora en mis próximas décadas, va a formar parte de mi vida también esto. Tenemos otro podcast ahí para hablar tema y tema, ¿eh? Habrá libros sobre eso, además. Fíjate, voy a anunciar una cosa en tu podcast. ¡Anuncio exclusiva! Habrá libro en un futuro relacionado con esto. ¡Ostras! Vale, entonces no puedo contar nada más, pero habrá libro relacionado con esto, sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues nada, te espero para el próximo podcast con el libro. Sí. Ay, Fernando, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Creo que todos los valientes que nos escuchan les has dado herramientas súper valiosas, desde la gestión emocional, desde pasar a la acción, desde... no sé, tantas cosas que hemos dicho que solo te puedo dar las gracias por estar aquí y que me digas cómo te podemos seguir y podemos aprender de ti, tanto en las redes sociales como dónde te podemos encontrar, de alguna manera. En las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, es muy fácil. FB, que son las dos iniciales mías, de Fernando Botella, _think. Think. Y si es LinkedIn, con mi nombre, Fernando Botella. Y luego simplemente poniendo en Google Fernando Botella te sale mi web, te sale la web de mi empresa, y ahí tienes toda la información de mis libros y de todo lo que escribo, mi blog, todo. Te tenemos fichado por todas partes. Fernando, muchísimas gracias y seguimos aprendiendo de tu mano. Gracias. Muchas gracias a ti, a mí. ¡A volar alto! ¿Te ha gustado el capítulo? Ahora, a volar alto y a soñar sin que nada ni nadie se interponga en tu camino. Mundo de Valientes. Tú puedes, tú tienes, tú eres.